colleagues. Thank you very much for inviting me to this event. I'm really glad to be here. I'm going to talk today about cyber threat landscape in Latin America. My name is Alexander Liskin, and I'm head of threat research at Kaspersky. My team, Threat Research, is responsible for providing protection from different kinds of cyber threats for all our customers around the world. Él es responsable de todas las amenazas del país a través de Kaspersky alrededor del mundo. So, here is our agenda for today. I'll talk about most pressing cyber threats, both in Latin America and globally. I'll mention the most dangerous and most actual threats there are. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tratar temas de ciberseguridad y amenazas tanto en América Latina como en Europa, y va a tratar de exponer cuáles son estas amenazas o vulnerabilidades explotadas con mayor frecuencia y mayor riesgo de problema. Here is, first of all, Kaspersky, who we are and what our expertise is based on. At Kaspersky, we have 5 centers of expertise about cyber threats. You can see them on the screen. Ahora vamos a revisar, según la presentación, cuáles son estas amenazas. Permítamos un segundito para poder poner en pantalla la presentación. First center, Global Research and Analysis Team. This team is responsible for discovering the most sophisticated, advanced persistent threats and zero-day exploits. They are distributed around the world and present on each continent. So the second center is Threat Research, which I'm head of. And this center is responsible for providing protection from all kinds of cyber threats, as I already mentioned. And my team does a lot of detection engineering, but also we drive security development lifecycle through all the products and services Kaspersky develops. El segundo bloque que vamos a revisar el día de hoy se refiere a todo lo que es Threat Research en Kaspersky. Se va a revisar toda la analítica de anti-malware, toda la analítica de content filtering, y también van a estar revisando todo el Secure by Design, que son metodologías que implementa Kaspersky para toda su suite de protección. We have artificial intelligence technology research team who develop all kinds of artificial intelligence and machine learning services for both our products and internal services. And also they research the security of artificial intelligence technologies, both our own and external ones. También vamos a hacer una revisión todo lo que es la parte de tecnología de IA en investigación de Kaspersky. El equipo con los que nos cuentan hacen un análisis también de todas las que son detecciones o amenazas detectables a través del uso de la inteligencia artificial, también inteligencia artificial en la ciberseguridad y también la generación de inteligencia artificial, un machine learning que también puede generar diversos tipos de ataques. Se va a explorar cómo se utilizan estas tecnologías en Kaspersky para poder hacer uso de la IA en protección, ya no solamente en ataques. And we have security services team who provide all kinds of necessary cybersecurity services for our customers. For example, incident response in case an organization suspects that there is a security incident in it. También tienen de seguridad en Kaspersky, que se dedica a hacer el relevamiento de toda la infraestructura y también el desarrollo de SOCs que se pueden implementar dentro de las empresas e instituciones. And we have Kaspersky ICS CERT. This team focuses on cyber threats for industrial control systems and also develop cybersecurity standards.
También tienen un equipo que se dedica a la ICSR, que está orientado básicamente a las áreas de producción, empresas y factorías que también sufren diferentes tipos de amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo su productividad. So, where do we get the data for providing our threat intelligence? We have different kinds of sources for data. First one is Kaspersky Security Network. It's our global cloud through which we can see the situation with cyber threats around the whole world. Las diferentes fuentes que ellos tienen para obtener información y data acerca de las amenazas para que puedan entrar dentro de su proceso de desarrollo e investigación está en primer lugar Kaspersky Security Network, que vendría a ser la red que conmuta toda la solución de Kaspersky instalada en diferentes equipos y entidades que pueden proveer esta información de manera directa al laboratorio de Kaspersky desde el fabricante. Data from these sources is processed both by my colleagues from centers of expertise and different kinds of automatic systems. With processing of it, we get distilled threat intelligence, which then delivered to our customers in different form, be that protection provided by endpoint products or threat intelligence within our threat intelligence portal. Todo este bloque de información que ellos utilizan como fuente de data, después de ser colectada, pasa a los centros de desarrollo que tiene Kaspersky para que luego pueda ser analizada a través de una herramienta de revisión de amenazas inteligentes, para que todo el desarrollo y toda la investigación finalmente se traduzca en productos que se van a después desplegar o instalar hacia el cliente final a través de las aplicaciones que ellos tienen como solución. So, as a part of threat intelligence, we have a large collection of cyber threats, and in 10 years, this collection grew 6 times, and now we process more than 400,000 new malicious files, unique malicious files, and we do it every day. En los últimos 10 años, se ha visto un incremento en un valor de 6 veces el tamaño de las amenazas, de 300 millones a 1.900 millones de hits. Entonces, se ha tenido la posibilidad de identificar más de 400.000 nuevos archivos que tenían malware y han sido detectados por Kaspersky cada día. Eso significa que la tasa de crecimiento ha sido de un sexto, bueno, de 6 veces el desarrollo que ha habido desde el año 2014 hasta el 2024. So as you can see, the problem of cyber threats is seriously growing. And here is a slice of our data about most attacked industries, both globally and in Latin America. As you can see, there are slight differences, but some industries are attacked a lot, both globally and in LATAM. Como podrán ver, este crecimiento va a seguir siendo sostenible a lo largo del tiempo. Y aquí han podido rankear las 10 industrias que han recibido más ataques de manera global en toda esta lista. Es el top 10, y aquí también tenemos en Latinoamérica todas esas mismas industrias que han sido más afectadas por estas amenazas, también un top 10. If we speak about the most growing threats, it's the threats for Linux systems. Here's what we see globally. We see that number of malicious software of Linux grown more than 20 times in 5 years. So the threats for Linux become more and more dangerous. Como ustedes pueden ver, aquí en los últimos 5 años,
las vulnerabilidades que han sufrido los sistemas basados en Linux ha sido 20 veces mayor cada gestión. El desarrollo que tenemos desde el año 2001 hasta el 2024 confirma ese crecimiento de todas las amenazas. ¿Y cuáles son las que más se están perpetrando últimamente? Es el ransomware, miners, todas las vulnerabilidades, el malware del Internet de las Cosas y finalmente los ataques perpetrados por acción humana. Todo esto está demostrando de que los sistemas Linux han también sido fuente de ataque para todo lo que es software malicioso. As I know, in countries in Latin America, Linux becomes more and more used both in governmental organizations and by private businesses. And the statistics for Linux threat, cyber threats, grows simultaneously with Linux usage. Como pueden ver, el uso de los sistemas basados en Linux en América Latina también ha tenido un uso bastante pronunciado a finales de la gestión 2023. Por lo tanto, ha crecido el número de detecciones en un 370% desde el año 2024. Todas las amenazas que han sido detectadas por Kaspersky han sido de 5.000 hits cada día desde septiembre. Entonces, a medida que va creciendo el uso de los software, de los sistemas basados en Linux, tanto en el sector privado como en el público, también se incrementa la posibilidad de sufrir algún tipo de ataque en la misma proporción de uso. So Linux is a part of open source world, and in other software which is open source, there are lots of cyber threats too, and this problem became very visible in recent years. So, el código abierto también están generando una dificultad para poder controlar el crecimiento de las amenazas a lo largo de los años. Su mayor crecimiento obviamente se sitúa en el malware, que es el que mayor incidencia puede tener durante las gestiones 2023 a 2024. So we see that the number of packages, open source packages, which are compromised or have added malicious functionality grows year by year. El haber adherido código malicioso a diferentes programas o sistemas ha generado un mayor crecimiento en las vulnerabilidades año tras año. Another kind of cyber threat, I think the most tricky cyber threat of contemporary world is supply chain attacks. And what's a supply chain attack? It's an attack there. Attackers compromise not the target organization, but they infiltrate a supplier of this organization, and through some supplied good, for example, software, they compromise the target organization in the end. La forma actual de poder atacar los sistemas Linux ha crecido en el sentido de afectar la cadena de suministros, ataques a la cadena de suministros en el desarrollo de las soluciones de Linux. Ya los atacantes no afectan de manera directa a la entidad o a la institución o a la empresa, sino que ahora se dedican a interceptar los paquetes de distribución que tiene el software libre para la actualización de todas sus herramientas y módulos, y a través de la inserción de código malicioso, ellos ya pueden hacer una distribución más efectiva de sus amenazas a nivel global a través de los paquetes de actualización. And the interesting thing is that recently supply chain attacks started to grow from open source software. So the most popular the problem which gets us there is that there are lots of forgotten developer accounts or developer accounts without
two-factor authentication, cyber criminals steal these accounts and then add malicious functionality to open source software. Este ataque también ha tenido una particularidad importante. Los atacantes no afectan o no capturan los paquetes, simplemente lo que hacen es capturar los datos de los usuarios o de las cuentas que están registradas para el mantenimiento de los diferentes módulos de software libre. Entonces, ¿qué hacen? Capturan la cuenta del desarrollador o del encargado de mantenimiento registrado, aperturan los paquetes con esas credenciales, introducen el código malicioso y luego vuelven a empaquetar el software libre que se va distribuyendo de manera amplia alrededor del mundo. Y estos son algunos ejemplos que ha colocado en la presentación para que puedan ver cuáles han sido algunos de los paquetes. Por ejemplo, Cyberthreat, ese ha sido un ataque comprobado de secuestro de credenciales para el mantenimiento de un repositorio de una solución o un herramienta. The most notable and scary case of supply chain cyber attack through open source happened recently. It's known as XZ utility compromise. Uno de los casos más importantes que se han registrado últimamente, en el último año, ha sido justamente la afectación en la cadena de suministros de una herramienta que utiliza Linux, que es el XC Case. Es un toolbox que le permite al sistema operativo generar varios tipos de administración de sus recursos. Y ese ha también sido afectado por el supply chain, el ataque del supply chain. So cyber criminals managed to insert a backdoor into XZ library, which is a part of most Linux distributives. And only thanks to the vigilance of one engineer, who noticed the degraded performance of beta version of Linux operating system, this attack was stopped. Lo preocupante de la situación ha sido que justamente en este toolbox, el XC Case Toolbox, pudieron insertar una apertura de puerta trasera para poder introducirse de manera anónima dentro de los sistemas, y ha sido después de que ha tenido ese backdoor incrustado desde el repositorio de actualización de las soluciones basadas en Linux, ha sido distribuida, pero afortunadamente ha sido detectada por un técnico que estaba también haciendo una actualización en el soporte de esa herramienta. Attack actually was performed by highly skilled attackers, both in technical and non-technical ways. So it took several years of social engineering and very clever technical means for installing this backdoor. En este caso en particular, también se ha podido detectar que ha sido bastante preciso el actuar de estos ciberdelincuentes, porque se han tomado varios años dentro de un desarrollo de ingeniería social que ha afectado directamente al desarrollador que mantenía el toolcase actualizado. Y bueno, lo importante es que también se ha podido detectar que también han sido agentes que estaban muy especializados técnicamente y otros no. El segundo grupo ha debido ser el que ha generado toda la ingeniería social para poderse hacer cargo del desarrollo y el mantenimiento de esta utilidad que se ha distribuido. So we almost ended up with most of the Linux world become compromised. And unfortunately, we haven't found any links to any known threat actor in this attack. So another kind of attack, maybe not that scary and dangerous, but still it persists. It started in Russia initially, and what is it? Stealing of Telegram accounts for further malicious use.
Bueno, este otro tipo de ataques, si bien no se trata de afectar paquetes de distribución, se ha originado también el Russian phishing y en este caso ha ido creciendo también, sobre todo en el secuestro de las cuentas de Telegram a nivel mundial. An important thing to not to become a victim of this attack is to enable two-factor authentication in Telegram. As you can see, the attack active both globally and there is the activity in Latin America. So be cautious and enable two-factor authentication. La única manera efectiva de poder prevenir este tipo de ataques es el uso del doble factor de autenticación, que eso va a permitir que uno pueda proteger su cuenta en Telegram. Pero como pueden ver aquí en el gráfico, Latinoamérica no ha tenido un alto impacto con referencia al resto del mundo que ha presentado estos secuestros y las cuentas de Telegram. Así que tengan mucho cuidado y utilicen siempre el doble factor de autenticación. But let's get back to more the grander problems. And it is known that the number of vulnerabilities in different software is growing fast. And the number of critical vulnerabilities is growing too. And that's a big problem. Ahora, como pueden ver en esta gráfica, desde la gestión de 2019, se va a identificar un crecimiento alarmante de todas las vulnerabilidades que pueden afectar los sistemas, tanto en las regulares como en las críticas, que también están creciendo al mismo ritmo. Eso va a generar siempre problemas a lo largo del desarrollo de la aplicación de este tipo de sistemas. And disturbing thing is that now common cyber criminals also could use zero-day exploits, because before that time, only highly skilled and highly resourceful attackers who produce targeted attacks against large organization could use 0 days. But now even ransomware authors could exploit such vulnerabilities. Lo complicado de este desarrollo y proceso es que ahora los atacantes están pudiendo desarrollar ataques de vía cero que se van generalizando a medida que los sistemas también están siendo desplegados de manera masiva. Eso está generando también un incidente o un crecimiento en la tabla o del número de incidentes que se van registrando. We try to protect not only our customers, but the whole ecosystem of information technologies against vulnerabilities. So on the screen, you can see the list of vulnerabilities which we found over years in products of these 4 vendors. No solamente el software libre está sujeto a este tipo de ataques, como podrán ver en la siguiente tabla, también se hace un listado de la cantidad de vulnerabilidades detectadas a lo largo de los últimos 10 años en estos diferentes fabricantes que prestan soluciones informáticas. We discover vulnerabilities in different kinds of open source software too during security development lifecycle processes for our products. For example, recently we discovered our vulnerabilities in Suricata and FreeRDP. So we disclosed these vulnerabilities to the developers, as we usually do, and they patched it. También en software libre, por ejemplo, en Suricata se han encontrado varias vulnerabilidades, las cuales después de una detección han sido comunicadas a los fabricantes para que puedan corregir estas vulnerabilidades. And also, some time ago, we found what we know as most advanced targeted attack we ever found. It's Operation Triangulation. It was a targeted attack against iOS devices, which is iPhones, and this attack was targeting our company.
Una de las amenazas más graves que ha podido detectar Kaspersky, que ha descubierto Kaspersky en ataques a sistemas operativos, se da por el alto grado de sofisticación que tienen estos ataques y que por lo general los atacantes van desarrollando habilidades que maximizan su camuflaje o estar ocultos dentro de los sistemas para siempre preparar el ataque. So this attack employed 4 zero-day exploits, and one of these zero-day vulnerabilities was in the Apple hardware. It was hardware-based security protection, which was abused by the attackers. El problema es que los atacantes utilizan el ataque de día cero, que generalmente está empezando a cobrar mayor relevancia, y en las revisiones que hicieron, estos ataques han podido sobrepasar los sistemas de seguridad de Apple, sobre todo los sistemas de seguridad en hardware, basados en hardware, no han podido ser detectados a tiempo. We published an open source tool which can tell if your iPhone has ever been infected with this operation triangulation. So if you can think that you can be a target of highly resourceful attacker, I suggest that you would check your iPhone with this tool. Uno de los dispositivos de Apple que han sido mayormente afectados por estos ataques de día cero han sido los teléfonos de iPhone. Obviamente, la sugerencia que da nuestro querido compañero es que hagan la revisión de sus teléfonos iPhone con software que tiene Kaspersky instalado que pueda hacer la detección de este tipo de vulnerabilidades. Another problem of nowadays IT security is ransomware. And if an organization is attacked with ransomware, all or most of the processes within this organization could stop. And here's the list of most notorious ransomware gangs according to numbers of victims they published in their data leak sites. Otro problema que tiene este tipo de ataques es obviamente el ransomware, que está perpetrado por organizaciones que extorsionan a las víctimas atacados. Aquí hay una lista de los diferentes bases que detectar. La publicación del periodo de cifra es la efectividad de los ataques que han perpetrado estas organizaciones de extorsión. So, situation in Latin America with ransomware remains stably difficult, I would say. And according to our telemetry, the most attacked industries in LATAM are manufacturing, agriculture, and government. These industries are most attacked by ransomware. Como pueden ver en el gráfico, la situación en América Latina cada vez es más grave. Hay un crecimiento que va superando cada una de las gestiones a lo largo del análisis que hace Kaspersky. Y bueno, las industrias que son mayormente afectadas por ransomware en América Latina son la manufactura, la agricultura, el gobierno, las agencias de servicios y la educación. So here is an example of a ransomware attack which paralyzed the whole ministry for some time. Es un ejemplo de algunos ataques de ransomware que se han ocurrido en América Latina, tanto desde los municipios hasta ministerios de diferentes países. And here is another couple of examples where ransomware infected telecom companies. Y aquí también hay otros ejemplos de cómo el ransomware ha afectado a compañías de telecomunicación. Y como podrán ver, son compañías de gobierno. So another security issue for IT security now is banking trojans. And actually, the interesting thing is that
they are most pressing specifically in Latin America. The situation globally with banking charges is a lot different. Otro problema también son los troyanos en banca en América Latina. Como pueden ver, también en el despliegue de esta gráfica está demostrando que dentro de una sola gestión, en diferentes periodos, va a decir en diferentes meses, va creciendo de manera alarmante el impacto que tienen estos troyanos en cuentas bancarias. The most notorious Trojan banker gang is in LATAM and in the world actually is Grand Rare. So we were the part of Interpol's operation against this gang. But unfortunately, after the operation stopped them not for a long time, and from the week from the operation, they started operating again. Una de las bandas más peligrosas que se han detectado últimamente era la de Grandoido, que ha ido afectando diferentes países, tanto en América Latina como en Europa, pero después de haber hecho una exhaustiva investigación y también haberlos básicamente perseguido, han podido detenerlos, pero estos han sido cada uno de los targets que han podido cumplir a lo largo de este proceso. Si bien los pudieron detener con Interpol, parece que la banda también se volvió reactivar. The interesting thing about this group is that on its example, we see expert of cybercrime. So initially they started operating in Latin America, then they distributed their malware to other countries, to other continents, and started to bring problems with cybersecurity there. Lo preocupante de esta situación es que este grupo tenía una alta técnica para poder efectivizar sus ataques, y si bien ha comenzado en Brasil y en América Latina, rápidamente ha podido expandirse hacia Europa y a nivel mundial con los diferentes métodos de ataque que ellos pudieron realizar. So the interesting thing is that they not only interested in banks, but in banks of different sizes, small banks and multinational banks, but also they target fintech users, cryptocurrency users, and payment systems. And on the screen, you can see the numbers of organizations they target in different countries. Lo preocupante también es la proliferación que ha tenido dentro del continente de todos los ataques. Y si bien no estaban enfocados solamente en bancos pequeños, regionales o multinacionales, también estaban enfocados en atacar fintech, criptomonedas, billeteras frías y también sistemas de pago. Aquí en la gráfica van a poder ver el listado de cuáles han sido la cantidad de bancos atacados por países a lo largo del continente. Y bueno, obviamente del mapa solamente pueden ver que dos países, las Guyanas y Canadá, no han tenido tanta incidencia. This is all from me for today. I talked about the most notable cyber threats globally and specifically in Latin America. Thank you very much for listening and for inviting me again. So, thanks and bye. Bueno, muchas gracias. En esta exposición hemos podido mostrar cuáles son las estadísticas que ha podido representar Kaspersky a lo largo de todas las gestiones en las cuales hemos ido trabajando. Está muy agradecido por haber participado de esta sesión y que bueno, está esperando que próximamente podamos volver a convocar para que pueda darnos mayores explicaciones y mayores datos acerca de, en pantalla, acerca de las amenazas y vulnerabilidades.